Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, David Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Usted hizo una pregunta antes de salir al aire, Dr. Gray, de cómo el pastor balancea. Y esto es lo que sucede, ¿no? Algo que yo veo que debe suceder. Cuando el pastor predica a Cristo y este crucificado para santificación, él automáticamente va a poner a la persona en un punto donde realmente pueden ser fortalecidos en el Señor y pueden vivir la vida que deben de vivir. Eso no está sucediendo en las iglesias modernas. La cruz de Cristo, en lo que refiere a la santificación, ellos no saben nada al respecto. La cruz de Cristo, en lo que refiere a la salvación, sí. Jesucristo murió por mí, la mayor palabra en el mundo, pero en lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, no importa cuánto predica, puede predicar allí en la iglesia, iglesias pentecostales, las iglesias de Dios, la iglesia de Dios, las iglesias cuadrangular, etc. En años pasados, ya no tanto ahora, pero en años pasados, se predicaron cosas negativas de esa naturaleza. Eso no ayudó mucho, francamente, porque realmente se estaba basando todo eso en la fuerza y habilidad de la persona. Esfuerzo. Y no podían funcionar, no podían hacerlo. Entraba todo eso en el legalismo y ese tipo de cosas. Y eso, estamos hablando, por ejemplo, de tu hija. Eso hizo que muchos jóvenes se apartasen porque el evangelio no era más que haz esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Pero el pobre pastor no sabía nada sobre la cruz de Cristo en lo que refería a la santificación. Pero allí es donde yo creo que la predicación tiene que empezar, con el predicador predicando la cruz en lo que refiere a la santificación y cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos ayuda a hacer estas cosas. Sí, hay cosas que hay que decirlas como Carl Brown lo dijo correctamente el domingo en la noche. Eso se tiene que predicar, pero no en cada mensaje, porque llega el punto donde no es nada más que el legalismo. No hagas esto, no hagas aquello. Pero aquí hay algo que la mayoría de los cristianos no saben. Cuando el creyente, cuando su fe está en Cristo y esté crucificado, esa persona es etiquetada por Dios como santa. Y nosotros pensamos que ser santo es qué tipo de ropa nos ponemos, o no vamos a un lugar, no vamos aquí, no vamos allá. Eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es estrictamente decidida por nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esa persona entonces es santificada y es santa. Pero a nosotros nos gusta hacerlo solos. Somos santos porque, bueno, yo no hago las cosas como tú. No me gusta esa barba. Si fuera santo no tuvieras esa barba. Y nos reímos, pero en muchos círculos es verdad. Cosas así se predican hoy en día, lamentablemente, y es triste. No es el evangelio eso. Hermano Suagre, usted había mencionado acerca de cómo esas cosas, el hacer esas cosas, eso no es santidad, sino Cristo. Cristo, Él es nuestra santidad. Así es. Permítame crear esta escena teórica para usted. No hablaré de nadie, sino me usaré como ejemplo. Mire, si yo... De hecho, me gusta la barba. No, gracias. Quería ser más santo, así que me lo estaba dejando crecer. Bueno, de cualquier manera. Bueno, pues, teóricamente, si yo hiciera cosas como fumar o comenzar a beber bebidas alcohólicas y yo comenzara a ver cosas que no debo estar viendo, ¿pudiera usted decir de mí que estoy viviendo una vida santa? No, realmente no permites que el Espíritu de Dios tome lugar en tu vida. El Espíritu Santo, Él es santo. Él es quien nos dirige en todo momento. Pero si nuestra fe está en cosas aparte de Cristo y la cruz, Él no tiene latitud para dirigirnos en nada. Sí, pero usted ha dicho Disculpa un que momento. el hacer esas cosas no nos
Bueno, que realmente ahí no se encuentra nuestra santidad. Hay una diferencia entre una persona que cae en pecado de alguna manera a una persona que hace el Mire, pecado en hagamos estilo de vida. una delineación porque creo que necesita hacerse. Lo que usted describió fue justicia. Lo que Bob está describiendo es vivir de una manera Sí. justa. Ahora, no debiera haber una separación, pero la hay. Miren, probablemente Pablo fue el mayor predicador de la cruz que conocemos, ¿correcto? ¿Estarían ustedes de acuerdo que esa fue su doctrina? Sí. Muy bien, cuando él escribe la iglesia en Filipos, y permítame decirles un par de cosas aquí. Él dice eso en el verso 27. Solamente que os comportéis, el estilo de vida, ¿verdad? Comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Él habló acerca de estar firme, de no contender, ni envidiar, ni debatir, y después él prosigue en el capítulo 2 a dar más instrucciones, que uno necesita tener el mismo sentir de Cristo. Y luego él prosigue más al finalizar el segundo capítulo y dice, por tanto, amados míos, bueno, voy a seguir con este verso, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No hay nadie que haya predicado lo que la justicia realmente es, más que Pablo. Y también predicó cómo la justicia se obtiene mediante la fe en Cristo y el crucificado, cómo vivir esta vida santa. Así que él también da instrucciones en cuanto a lo que debemos ser y lo que no debemos hacer. Efesios 4, del verso 24 en adelante, es una exhortación a dejar de mentir, a dejar de robar, a no permitir que la ira se nos escape. Esto es vivir de una manera justa. Nuestra conducta no es lo mismo que un estatus de justicia, pero a todo creyente se le necesita enseñar que una vida de justicia se espera de nosotros, que esta es una conducta del Evangelio y también necesitamos ser enseñados a vivirla. No podemos hacerlo Sí. como un resultado de que el pastor me da presión el domingo. Yo tengo que entender cómo es que la gracia me da la fuerza a través de fe apropiada para poder lograr la conducta cristiana. Pero no hay un predicador entre mil que entiende la cruz de Cristo en lo que refiere a la santificación. No lo suficiente. Y si nosotros no, invariablemente aquellas cosas... Mire, un buen amigo mío, y también muy buen amigo de Bob, Curtis Hutchinson, usted lo conoce. Él hizo una declaración que me dijo en un restaurante cuando recién lo conocí, cuando acababa de conocer el mensaje de la cruz. Él me dijo, durante años, la gente me decía qué hacer, pero nadie ¿Cómo hacerlo? jamás me dijo cómo hacer el qué hacer. Y el qué hacer no se logra por fuerza de voluntad, no se logra Sí. por una predicación fuerte de la santidad en sí mismo. Eso es parte, la voluntad es parte también, pero el fundamento más importante de la conducta cristiana es aprender a recibir la gracia, manteniendo la fe en Cristo, permitiendo que su poder produzca la vida cristiana. Pero durante años, los pentecostales, asambleas de Dios, iglesia de Dios, etcétera, predicadores, predicaron justicia y la vida justa, pero no le decían a la gente cómo se llevaba a cabo, quedaba en manos de la persona. Usted salvo ahora, es lleno del Espíritu Santo, lo puede Correcto. hacer. Usted no lo puede hacer. No se puede. Hablemos de un gran grupo de personas, los Bien. bautistas sureños. Yo estudié con los bautistas sureños 6 años, los amo mucho. Y miren, nosotros hablábamos mucho. Así que una de las cosas que ellos decían que nosotros pentecostales hacíamos era que nosotros enfatizábamos y promovíamos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y ellos dicen que eso no produce una vida santa. Y yo recuerdo que ellos discutían por ello. Y ellos se amontonaban contra mí. Y ellos no tenían la confianza. Y en aquellos días, hermano Swagger, esa era mi respuesta para toda la vida inapropiada, el bautismo con el Espíritu Santo. Y bueno, mire, el énfasis no estaba sobre la cruz, no estaba sobre... Pero en un sentido, Dr. Gray, estaba en Bueno, lo sí, cierto. ese es el punto al que quiero llegar. Mi pregunta es, ¿sabían ellos algo que yo rechacé?
Tal vez sí. No, no me parece. Usted no sabía lo suficiente de ello para rechazarlo. De cualquier manera, yo peleé y discutí mucho con ellos. Bueno, sí, pero Porque yo creo que estamos diciendo el bautismo del Espíritu Santo y las Sí. lenguas. Correcto. Eso era lo primordial Pero lo que usted para mí. estaba diciendo y ellos estaban diciendo eran dos cosas completamente Sí, distintas. mire, yo quiero decir algo acerca de esto porque esto ha sido lo que yo creo que es lo más revelador desde que se nos dio el mensaje de la cruz. Y eso es cómo el Espíritu Santo obra. Miren, el bautismo en el Espíritu Santo es para servicio. Su propósito principal es para servirle a Dios. Ahora, yo personalmente creo que hay otros impactos dentro de ello también, pero primordialmente Así para es, servicio. así es. Una persona nacida de nuevo tiene la capacidad de vivir justamente si es que saben en qué poner su Así fe. es, En así ese es. sentido, sus amigos bautistas estaban diciéndolo bien. El mundo pentecostal depende grandemente en el bautismo con el Espíritu Santo. Es difícil hacer que una persona del mundo pentecostal conservador se fije en Romanos 8 y Romanos 6 y que no hable del bautismo con el Espíritu Santo cuando debemos estar hablando de la obra de santificación del Espíritu Santo que llega en la redención, porque su fe ha estado en el bautismo, en el evento del bautismo para una vida santa. Y la enseñanza a través de los años fue que enseñamos, si hay problema de pecado, hay que ir a la esquina y orar en lenguas un momento. Ahora quiero ser claro, yo soy un fuerte predicador del bautismo con el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas todos los días de mi vida. Yo confío en el poder que llega de parte de Dios por el bautismo. Pero eso no te va a dar victoria. No nos da la victoria mundo, sobre el la carne pecado. y el diablo. Y cuando mi fe está en el bautismo, yo no puedo ni siquiera interpretar la escritura bien. Yo llego a Romanos 8 y digo, bueno, eso es del bautismo, nada más. Y no es cierto. Romanos 6, bueno, eso es del bautismo, nada más. No, es la entrada del Espíritu y el poder santificador del Espíritu. Él vivificará vuestro cuerpo mortal, es el bautismo. No, no es cierto. Es el poder del Espíritu Santo relativamente a la salvación, fe apropiada y santificación. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. No se pierda una palabra. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero tocar algo que el Dr. Gray dijo momentos atrás cuando estábamos en la pausa. Usted dijo que esos seminaristas bautistas le dijeron a usted que el bautismo con el Espíritu Santo no le daba victoria sobre el pecado. Mire, este es mi punto. Ellos entendieron el punto de vista clásico de las asambleas de Dios y de la iglesia de Dios, de la importancia del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Pero dígame, ¿por qué fue importante? Porque nos ayudó a vivir una vida piadosa. Su punto era de que, bueno, ustedes están enfatizándolo demasiado. Las lenguas no son suficientes. Y ellos literalmente querían traerme de vuelta a la cruz. Yo sé a dónde iban. Ellos querían traer mi enfoque de regreso a la cruz, más un énfasis en cuanto a donde usted está. Y yo lo rechacé. Pensé, bueno, ellos están rechazando el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ellos probablemente estaban tratando de dirigirme de acuerdo a cómo lo puedo ver el día de hoy. Tal vez ayudarme a balancear las cosas un poco. Y ahora, después de estudiar con usted por el último año y medio, creo que puedo ver un poco sus intenciones. Creo que hay algo con lo que usted está diciendo que se conecta Hay con todo millones de eso. cristianos alrededor del mundo que realmente aman a Dios. No son hipócritas, están tratando como mejor pueden de vivir una vida santa, etcétera, etcétera. Son bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero no están viviendo una vida victoriosa. Y voy a decir algo que creo que es una realidad. Yo no creo que puede vivir una vida victoriosa. Puede ser salvo, lleno del Espíritu Santo y aún ser usado por el Señor. Pero no puede vivir una vida victoriosa a menos de que entienda la cruz en lo que refiere a la santificación. Y eso no es algo que es un tronar de los dedos.
Es difícil, no es fácil. El pecado es un factor muy poderoso. Correcto. Y el pecado viene en muchas maneras. Hay personas que no se atreven a consumir alcohol y están correctos, no deberían hacerlo. Y hay otras cosas que se pueden citar. La voluntad propia los está matando. El orgullo los mata, etcétera, etcétera. Aunque son cristianos y sí aman a Dios. Pero la situación es que creo que estos amigos bautistas que mencionas estaban correctos en un sentido de la palabra. El hablar en lenguas, como Lauren lo mencionó en una programación previa, tan valioso como es para el Hijo de Dios, no le va a dar victoria sobre el pecado. Puede irse a una esquina y hablar en lenguas hasta que el pelo se le ponga blanco como el mío. Eso no le va a dar victoria sobre el pecado, pero muchos pentecostales pensaron que sí, ¿correcto? Creo que nosotros lo predicamos así. Bueno, yo no, pero Yo si me sí. hubiese preguntado, yo lo hubiese dicho sí. Esa es una manera, pero no es así. Es muy común. Alguna de la confusión yo pienso que sale de la palabra poder. Hay poder para servicio, Hechos 1:8, pero también hay poder para victoria. Y confundimos los dos, yo pienso. Sí, y es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Y Correcto. es el mismo poder, pero para diferentes propósitos. Correcto. Pero nosotros entramos en ley cuando tratamos de traer una vida victoriosa fuera de Cristo y este crucificado. Si esta situación fuese simple, Jesucristo no hubiese tenido que ir a la cruz. Cuando Él va a la cruz, nos dice lo poderoso que es el pecado, cuánto destruye el pecado y cómo está más allá de nuestro alcance el poder vencerlo en nosotros mismos. No podemos hacerlo. Y cuando digo que millones de personas llenas del Espíritu Santo que aman a Dios no viven una vida victoriosa porque su fe está en algo aparte, está en el evento, como ustedes lo han dicho. Correcto, El sí. evento de ser bautizados con el Espíritu Santo, que es maravilloso. Es maravilloso, pero si alguien piensa que estamos hablando negativamente del bautismo con el Espíritu Santo, o nosotros no lo estamos diciendo muy bien, o algo está sucediendo. Lauren lo dijo, yo hablo en lenguas todos los días de mi vida, y eso me bendice, me ayuda, me fortalece. Pero no le dará eso victoria sobre el pecado tan maravilloso como lo es. Sí. Pero hay personas que tiran polvo en el aire y se visten de silicio y ceniza por lo que usted está diciendo. Sí, pero ¿qué hacen con Romanos 7:18 cuando Pablo el apóstol, siendo salvo y lleno del Espíritu y todavía El luchando? querer está conmigo, pero Sí. cómo hacerlo, no lo sé. Correcto. Sí. Si nos regresamos a las escrituras de hombres y estudiamos a los grandes teólogos bautistas, ellos tienen escrito acerca del mensaje de la cruz. Ellos tienen lo básico ahí. Ahí está. Está claro y simple. Y en toda mi búsqueda de escrituras acerca de lo que hemos estado enseñando, no he encontrado yo esto en círculos pentecostales con respecto a la santificación, sino en círculos bautistas. El hermano Wist ayudó con el entendimiento de la naturaleza de pecado cuando Sí, recién comenzamos sí. con todo esto. Y él ciertamente no era pentecostal. Pero por el otro lado también, el mundo pentecostal, si no hubiera sido por el mundo pentecostal en los últimos 50 o 75 años, los alcances que realmente han impactado al mundo para el perdido probablemente no se hubieran logrado. Es para el servicio y esa es la llave. Así es. Esa Ahora, es la llave. mire, esto es lo que me emociona a mí muchísimo en el cuerpo de Cristo. Pudiéramos nosotros tomar el aspecto del poder para servicio del Espíritu Santo y conectarlo con el poder para santificación del Espíritu Santo en vez de discutir acerca de uno o el otro y combinarlos en un grupo de personas que pueden entender que es fe en Cristo y la cruz lo necesario para la santificación y es el bautismo con el Espíritu Santo, que es necesario para el servicio a Dios. ¿Qué tal si pudiéramos unir a esos dos grupos de pensamiento? Eso es lo que puedo ver sucediendo. Y para mí es lo más emocionante que yo he visto jamás, porque hemos estado tan ocupados peleando uno con el otro. No, eso no es real o aquello no es real, que ni siquiera hemos visto que había un valor en ambos lados que necesitaba uno analizar y dirigirse y aceptarlo. Los hermanos bautistas que yo conozco, o que yo he conocido,
Aparentemente hay una falta de dependencia sobre el Espíritu para ministerio, y los pentecostales que yo he conocido tienen una falta de dependencia sobre el Espíritu para la santificación. Sí. ¿Qué tal si ahora, a través del mensaje de la cruz, podemos traer a esas dos entidades de pensamiento juntos? Eso es lo que yo puedo ver, es lo que he visto yo en los últimos 5 y 10 años, y he tratado de verbalizarlo una y otra vez. Estoy emocionado acerca de esto, porque yo creo que eso es lo que Dios ha querido. Y lo que se está diciendo el día de hoy va a ser que ambas entidades se enojen, pero debería ser que ambas entidades se alegraran, fijándonos en el aspecto del Espíritu Santo que no se ha entendido, dejar de pelear y aceptarlo. Y vamos a encontrar que el Espíritu Santo obra ambos para santificar y para servicio a Él. Estás en lo cierto en lo que dijiste en la previa programación. Cómo el Espíritu Santo obra. Eso es una de las mayores doctrinas en toda la palabra de Dios y aún una doctrina que es totalmente desconocida por la mayoría de la iglesia. Bueno, yo creo que se va a requerir de un pueblo que entiendan ambos el bautismo con el Espíritu Santo, su operación y su propósito. Y la obra del Espíritu Santo para la santificación, para hacer esta obra de los últimos días que Dios quiere. Y yo veo cómo esto va a suceder, va a llegar. Yo creo eso con todo mi corazón. Y algunas de estas divisiones que se han creado, que bueno, yo soy bautista o yo soy pentecostal, yo creo que Dios va a eliminar no la doctrina del Pentecostés, que sea correcta, ni la doctrina de salvación y santificación que sea correcta, pero Él va a unir a todos y vamos a ser un pueblo fortalecido por el Señor. Yo creo que ustedes lo están haciendo. Creo que esto es lo que está sucediendo frente a nuestros propios ojos. Jamás he estado más emocionado en toda mi vida. Y hermano Swagger, mis gracias para usted. Usted ha sido conocido como el señor Pentecostés. Solían escribir cartas a Baton Rouge, ni siquiera sabían quién era usted. La carta decía señor Pentecostés y usted la recibía. Y usted ha permitido, yo he visto esto a través de los años, que usted ha permitido que el Espíritu Santo diga, ¿saben? Yo necesito cambiar ese pensamiento. Usted ha permitido eso suceder. Y eso es un ejemplo para todo el mundo. Necesitamos poner mucha atención en lo que nuestra doctrina es, lo que nuestra creencia es, y no ser zarandeado por todo viento de doctrina. Usted no ha hecho eso, sino que usted sinceramente se ha fijado cuidadosamente en las doctrinas del Pentecostés y ha dicho, ¿saben qué? Nosotros no entendíamos todo eso bien. Y nuestros hermanos bautistas tienen que hacer lo mismo. Yo veo cómo eso puede suceder. Creo que va a suceder a una escala como lo que nunca hemos visto anteriormente, porque ahora no estamos desechando un aspecto del Espíritu Santo o eliminándolo, sino que estamos uniendo todo lo que Él puede hacer en nosotros, santificación y para servicio, y yo creo que va a ser algo poderoso. Ya lo es. ¿Pudiera hacer una observación? Quisiera escuchar su respuesta. Me parece que, en cuanto a su énfasis de lo que usted llama el mensaje de la cruz, es un buen tema, un buen título. Yo sé que usted lo adquirió de Pablo y a mí me gusta también. Pero me parece que usted tomó la doctrina de salvación, la doctrina de soteriología, la doctrina de el sufrimiento vicario de Cristo, lo cual todos creemos, y usted ha tratado de hacer que gente como yo, como un pastor pentecostal que diga, esto es más que salvación, también es para la santificación. Ahora, hasta ese punto jamás llegué yo. Yo tomé la doctrina de salvación, soteriología, el entendimiento de la cruz, de Gólgota, trata con mis pecados del pasado, la condición de mi corazón para el presente, pero jamás lo conecté a mi comportamiento futuro. Y eso es algo que hemos necesitado. Y ahora yo puedo decir que si es que estoy entendiendo correctamente, como usted dijo, hermano Larson, si tomamos eso y lo fusionamos correctamente con la doctrina de la plenitud del Espíritu Santo, entonces Correcto. La plenitud del mensaje de la sangre, si pudiera llamarlo así, el mensaje de la cruz, la plenitud de ese mensaje, conectado con la plenitud del mensaje del bautismo del Espíritu Santo, hace que la iglesia sea una iglesia más poderosa, victoriosa y vencedora. ¿Estoy diciendo algo que tiene sentido o no? Esa es la iglesia primitiva. Eso es. Lo acaba de describir la Eso iglesia es. primitiva, Sí. el libro de los Hechos. Sí. Es lo que acaba de describir bajo Pablo. Se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.